Sin Restricciones, hoy día 6 de abril del año 2021, un día especial, Jorge. No sé si alcanzaste a ver las noticias. Yo antes de meterme aquí en la radio, perdón, dejen presentar como corresponde. En los Claro. controles, como siempre, Miguel Olio. Muy buenas tardes, Miguel Olio, ¿cómo estás tú? Muy bien. Acá en una nueva edición de Sin Restricciones. Y bueno, ideal para empezar esta semana noticiosa, ¿eh? Porque hoy día sucedió algo. Sí, hoy día sucedió algo, ahí vamos a verlo. Bueno, y ya lo alcancé a presentar. Mi eterno copanelista, compañero, amigo, todo, todos los amiguismos habido por haber, Jorge Araya. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Hola Luis Miguel, muy buenas tardes. Bien, gracias. Aquí estamos, ¿no es cierto? Un día más de cuarentena, ya acompañando otra semana más a nuestros amigos auditores y televidentes con Sin Restricciones para comentar la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura. Y gracias por la invitación. Saludos a Miguel también y gracias por la puesta al aire. De acá le mandamos un saludo a Lili, que hoy día no puede estar porque, bueno, está delicadita de salud, Lili, así que te mandamos un tremendo abrazo. Esperemos que te recuperes pronto y te podamos tener de nuevo en el programa el próximo Martes. martes. Jorge, bueno, la semana Cuente. ha sido noticiosa en el sentido de que Chile se ha convertido en lo que siempre quiso este gobierno, ser un... Quiso, pero no sé si quiso de esta forma, ser un ícono a nivel internacional, un ejemplo a nivel internacional, y ahora somos reconocidos en realidad como lo que no se debe hacer eh, en el manejo de la pandemia. La verdad que hemos estado no sé si liderando, a nivel regional liderando, sí, la campaña de vacunación, que ha sido a todas luces exitosa, pero este desborde de la pandemia tiene a todos absolutamente asustados, y hay una contradicción evidente en realidad con una campaña tan exitosa y una pandemia que está descontrolada, ¿verdad, Jorge? Y exactamente, a ver, cuando uno revisa las noticias como lo hacemos nosotros para comentar, ¿no es cierto?, nuestros amigos auditores y televidentes, ya, qué se está hablando, qué se está viendo, ¿no es cierto?, ya, qué es lo interesante o lo importante, ya, nos encontramos precisamente que eh, varios medios internacionales, lo estoy revisando acá, ¿no es cierto?, ya, llamaron la atención acerca de Chile. The New York Times tengo acá, The Washington Post, The Guardian, ya, un medio británico, BBC Mundo también, Deutsche Welle, ya, todos estos que estoy señalando ya hicieron hincapié eh, en ese detalle, en que qué está pasando en Chile, que tiene una exitosa campaña de vacunación, pero al mismo tiempo lidera, ¿no es cierto?, el aumento de los contagios. ¿Ya? A niveles críticos, ni siquiera visto en la primera etapa de la pandemia el año pasado. ¿Ya? Y entonces eso llevó a algunas autoridades, yo vi a una autoridad de Escocia, una señora, ¿ya? Y otras más que han señalado que Chile se ha convertido efectivamente en un modelo mundial. ¿De qué? De lo que no se debe hacer en una pandemia. Así que, claro, yo pensaba, ¿no es cierto?, hacer la ironía, siempre festineamos con el gobierno, señalando de que el gobierno siempre, Piñera, habla mucho del legado de su gobierno, ¿no es cierto?, y siempre queriendo posicionarse como un líder mundial. Bueno, ahora lo ha conseguido, pero desgraciadamente no podemos festinar porque lo ha conseguido de una manera dramática, ya con aumento de contagios, con aumento ¿no es cierto?, de fallecidos, con un momento crítico en la salud, porque ya estamos a punto de llegar al dilema de la última cama, ¿no es cierto? ¿Ya? Y sin embargo, el gobierno sigue, ¿no es cierto?, con esto de que de este pseudo control que quiere mantener sobre el país, sobre la población, extremando medidas, pero que nadie cumple. O sea que ya, y no es porque la gente no las cumpla, porque como dice el gobierno, la ciudadanía no apoya, no ayuda, somos irresponsables. No, es simplemente porque el gobierno dio una largona, después trató de frenar esto, ¿ya? Y no ayuda en nada. Yo hoy día estuve escuchando lo de los bonos, ¿ya? Y realmente ni Einstein entiende por qué te llega este o no te llega el otro, ¿te fijas? ¿Ya? Y seguimos con el goteo. Entonces, bueno, desgraciadamente Chile se ha convertido en una paradoja, ¿ya? Porque las vacunas nos tenían bastante tranquilos por el ritmo que se estaba vacunando,
pero Chile no es Israel. Ya ahí tuviste que en Israel han tenido también un buen nivel de vacuna, pero no han relajado las medidas. Sí, yo no sé, Jorge, ¿qué piensas tú? A ver. Si, porque las medidas que se relajaron fueron para el verano. eh, Y lo dijimos. Ahí está la crónica de una muerte s- anunciada. sí, claro, pero fíjate tú que lo que estamos viendo ahora no es coletazo al verano. Lo que estamos viendo ahora, o sea, la gente que está hoy día contagiada se contagió máximo hace 11 días, 14 2 días. semanas atrás, claro. ¿Cachai? Entonces ya no es coletazo al verano. Es una situación que se está dando aquí que, por un lado, se cree que llegó mucho antes de lo que se sabía la variante brasileña, que es una variante que no responde o que no, las vacunas no hacen mella sobre ella. La variante brasileña, recordemos que es la que está dejando también estragos fuertes en Uruguay, que fue el país que durante el año pasado por lo menos fue el modelo de cómo se había manejado la pandemia y cómo se había podido controlar también la crisis social que podía ocasionar. Pero hoy día Uruguay, en términos porcentuales en relación a su población, también tiene un alto porcentaje de habitantes contagiados. También sería por la causa brasileña. En Chile, incluso ya se está hablando que podría haber una variante chilena. El problema está en que de la gran cantidad de infectados que hay, que alrededor de 1 millón, entiendo yo que es el 1,5% de muestras que existen de estudio de la cepa de los infectados chilenos. No sé si se entiende. No, sabemos que estás infectado, pero no sabemos qué infección tiene, cuál es el genoma, cuál es tu cepa. ¿Te fijáis? Entonces, aquí yo creo que se produjo más que un relajo parte del gobierno, creo que nunca hubo un control efectivo de parte del gobierno, por lo tanto no se pudo haber relajado, ¿me entiendes? Y además de eso, hubo una autocomplacencia en la ciudadanía, en el sentido que la ciudadanía también sí bajó los brazos. O sea, tenemos un gobierno que nunca puso mano dura y una ciudadanía que efectivamente bajó sus niveles de autocuidado. Y eso lo estamos viendo cuando se le dijo al gobierno que queríamos salir a trabajar. Y bueno, ¿qué pasa con el transporte público? ¿Quién desinfecta las micros, Jorge? ¿Quién desinfecta el metro? ¿Dónde está el distanciamiento social? Que tanto se ha dicho que una de las claves para prevenir el contagio es el distanciamiento social. Dime tú cómo lo vamos a hacer en el transporte público. Por otro lado, estas cuarentenas eh, que puso tardíamente el gobierno, desde las primeras días de marzo, que se estaba hablando, ahí sí por el coletazo del verano, que se estaba hablando que era necesario aumentar las cuarentenas en todo el país. No lo hicieron. Después está el volver a clases. ¿Dónde está el ministro de Educación? Pregunto ahora, Jorge, que apareció tan seguidamente en todos los medios de comunicación, alentando el retorno a clases. ¿Dónde está ahora? Ahora que ya prácticamente en ninguna parte hay clases, porque volvimos nuevamente a como estábamos en el estado de la pandemia. La crisis social que se viene con esto, Jorge. Hoy día estamos viviendo una situación muy parecida a la que estábamos viviendo a esta misma altura, quizá un poquito antes, sí, en el año pasado. Nuevamente están cerrando las empresas, nuevamente se está dando salvoconductos solamente para los que tienen trabajos esenciales. Hay rubros que están definitivamente afectados, tal como el año pasado, y no se han recuperado. Fíjate tú, yo ya siempre hablo de mi rubro y lo relaciono con el rubro gastronómico, hotelero. Ayer yo estaba viendo en la televisión a unos humoristas, los atletas de la risa. Ellos llevan 1 año sin trabajar. Los actores, lo mismo. Entonces, los actores se quejan de que tú puedes andar en metro, pero no puedes ir al teatro. El fútbol, mira lo que ha pasado en el fútbol. El otro día, un equipo profesional de primera división, Curicó Unido, se presenta con solamente los 11 jugadores. No hay una banca, no hay un entrenador, porque están contagiados. Entonces, esa excesiva flexibilidad que produce que tiene el gobierno hacia ciertos sectores del mercado de la productividad, ¿no es cierto? Del mercado productivo, tan rígido con otros, como lo que te estoy hablando contra los artistas, el teatro, la música, etcétera, hace que sea contradictorio. Esa flexibilidad que tiene con las
eh, por ejemplo, las constructoras. Las constructoras siguen funcionando. Dime tú, Jorge, por favor, ¿qué tan esencial es una construcción para exponer a esa gente al contagio? Entonces, hay una serie de contradicciones que se están manejando a mí, por un lado por parte de la ciudadanía, claro está, ya lo dije, y también por parte del gobierno, que yo creo, y con esto termino, George, la idea, creo que el gobierno no ha flexibilizado sus medidas porque nunca tuvo las medidas muy duras. Mira, a ver, tratemos de pisar la pelota, ¿no es cierto? Así pues, en términos bien Sí, sí, futbolísticos, sí, ya, sí. poner la pelota, ¿no es cierto? Ahí, poner la pausa en el medio campo, ya, porque estamos como las selecciones chilenas chuteando para cualquier lado, ¿no es cierto? Ya, Falta la Lili que claro, nos ponga orden. no, es que yo pensaba lo siguiente mientras te escuchaba, ya, hay más que una sensación, ¿no es cierto? Se está evidenciando que en distintos ámbitos, por no decir que en todos los ámbitos, económico, social, educativo, cultural, deportivo, ¿no es cierto? La pandemia se ha cebado, ¿ya? Y cuál palitroque, ¿no es cierto?, de un juego de bolos, ¿ya? No hace chuza todos los días, ¿ya? Y ya la vida, como la conocimos hace ni siquiera un año atrás, sino que poco más ya, ya no es lo mismo, no ha cambiado, ¿te fijas? No ha cambiado totalmente. No ha transformado, para algunos ha sido un avance porque, ¿no es cierto?, que el teletrabajo, ya para otros simplemente ha sido un desastre porque hemos retrocedido, hoy día escuchaba en la mañana, ¿no es cierto?, uno de los tantos matinales, muchas familias han retrocedido 10 años, ¿ya? ¿No es cierto?, en su avance, en su lucha contra la pobreza, ¿ya? Y, por ejemplo, o sea, los indicadores son malos. Y claro, uno dice, le echamos la culpa al gobierno, pero mira, vamos a darle un poco de agua al gobierno, porque si nos ponemos a revisar las medidas de los demás países, ya salgamos de América Latina, porque ya América Latina es paradigmática siempre, ¿eh? En todo lo negativo, violencia, corrupción, etcétera, ¿ya? Sino que países, imagínate en Alemania, la misma Angela Merkel, criticaba duramente, ya, protestas en Bruselas, protestas en Amberes, ya la gente aburrida de usar mascarilla, la policía en todos lados reacciona más o menos similar, ¿no es cierto?, de manera represora, ya se habla de un retroceso de las libertades civiles y públicas, ya, para algunos en pos de la pandemia, o sea, es necesario este confinamiento y por eso reducir ciertas libertades como la de tránsito, pero para otros simplemente es la incapacidad de los gobiernos, ya, y está una verdadera ola ya, de restricciones totales, ¿ya? En donde ya ni siquiera se entienden por qué se toman determinadas medidas, como por ejemplo, no sé, pues, ¿puedo comprar una estufa ahora? No, porque estamos en cuarentena. Pero tengo frío, sí, pero son 15 días que tienes que resignarte. ¿Te fijas por qué? Porque vamos a tratar de vencer en 15 días la pandemia. Sabemos que eso no va a ser así. En 15 días más no sé cuánto más vamos a tener indicadores. Pero esto es mundial. Ahora, claro, a nivel mundial hay países que tenemos menos noticias, como Corea del Norte, China, ¿no es cierto? Y no sabemos si la pandemia está controlada ya o simplemente no informan. ¿Ya? Y otros lugares del mundo que tampoco sabemos nada de ellos, ¿por qué no salen en las noticias? O sea, yo no sé cómo está el avance de la pandemia en África, Medio Oriente, fuera de Israel, ¿no es cierto? Etcétera. Entonces, no es como para buscar el empate, ¿ya? Ni buscar de que mira, están todos mal, sí que mal de muchos, ¿no es cierto?, consuelo de tontos, ¿ya? Simplemente lo que uno se preocupa, nosotros, como chilenos, bueno, ¿qué medida o qué podemos hacer acá para mejorar esto? Porque realmente esto no hay escape. Acá no puedes viajar a otro país o a otra parte del planeta donde no te encuentres con una situación parecida o similar a lo que estamos viviendo. Para algunos este es el fin de un paradigma social, económico, la globalización, el neoliberalismo, etcétera. Para otros la oportunidad de construir un mundo nuevo, ya una crisis. Para otros el fin del mundo, no sé, pues estamos esperando nomás que lleguen los terraplanistas a buscarnos, no sé. ¿Ya? Pero en la práctica, en vez de desesperarnos, yo creo que lo que tenemos o yo le daría como mensaje, ¿no es cierto?, a nuestro amigo auditor y televidente, ya, es que evidentemente estamos viviendo en una crisis, ya, y las crisis son oportunidades, son cambios, ya, pero hay que sortearlas, ¿no? Como profe historia, lo único que les puedo decir es que nuestros antepasados, yo siempre pienso en mi abuelo nació en 1900, entonces pienso todas las cosas que él vio y sufrió, le tocó, no sé, conoció, vio y las guerras mundiales, le tocó las crisis económicas como la del 29, que golpeó duramente a Chile, el fin de una era, la era del salir a un nuevo tipo de Estado, mira, cuántas cosas no vio si vivió 92 años, entonces digo, bueno, algo nos tenía que tocar a nosotros, desgraciadamente nos está tocando esta pandemia, y evidentemente tenemos que enfrentarla y estar conscientes de que
hay muchos cambios. Yo sé que esto no es ningún consuelo para el que hoy día no tiene nada, no tiene trabajo, no tiene 10%, no tiene a dónde echar mano, ¿ya? Y el gobierno más encima le pone más cortapisas para postular a tal o cual bono, ¿te fijas? ¿Ya? Pero aunque parezca, no sé, de perogrullo, ya tenemos que de alguna manera, ¿no es cierto?, aunar fuerzas, porque de esta no salimos solos. Así de sencillo. Gracias por colocar la pelota en el piso, Jorge, como bien lo graficaste. En realidad tienes razón, esta cuestión se sabe muy poco. El problema que a uno le embarga es que ya llevamos un año y cómo podemos seguir diciendo que se sabe muy poco. Bueno, eso te dice nuevamente lo tercermundista que somos, y hay que asumirlo. Aquí se hace muy poca investigación. En base a esa investigación no sabemos exactamente, son especulaciones todo lo que estamos hablando, especulaciones que entró la variante brasileña. No se sabe cuántos infectados están con esa variante brasileña. ¿Qué cambio de conducta existe en el infectado o no? Algunos, yo he escuchado por ahí, he leído médicos que dicen que los médicos de urgencia han señalado que hay diferencias en el cuadro clínico, pero ¿cuáles son las diferencias? No se sabe tampoco. Te insisto, ¿qué número tiene? Tampoco lo sabemos. Y ahora se está especulando con las vacunas. Yo no sé de dónde sale esta información, pero se dice que a lo mejor sería necesario una tercera dosis de los que se vacunaron con Sinovac. Otros dicen que Sinovac no, que Sinovac es efectiva, que tiene una efectividad del 50% cuando te agarra para prevenir el virus en forma leve, pero un 100% para prevenir el virus grave. Y con las 2 dosis sería suficiente. Pero vuelve la pregunta, ¿es suficiente para el virus brasileño? Y así sucesivamente nos empezamos a cuestionar y a preguntar. En Europa, tú lo dijiste, se está esperando la tercera ola. Claro. Y en ese con diversas, como dijiste tú también, diversas formas de enfrentarlo. Por ejemplo, hoy día sabía que Europa, en algunos países, creo que son España, Italia, Grecia y algún otro, están promoviendo que se cree una tarjeta verde con ciertas vacunas que las personas que han sido inoculadas con esas vacunas, estén autorizadas a entrar a Europa, dentro de las cuales no está Sinovac. La que tenemos aquí, estaría Pfizer, claro. por ejemplo, pero si tú has sido contagiado con Sinovac no podría entrar a estos países. Es una información no confirmada y tampoco oficial. Pero otros países sí lo dejarían entrar porque si en caso contrario consideran que sería algo discriminatorio. Claro, porque ocurre que nosotros vivimos en la misma comuna, Jorge. A ti te vacunaron con la misma que me vacuné yo, pero a mi esposa la vacunaron con Pfizer. En la misma comuna. Entonces, ¿de qué depende? Si tú el día de mañana tienes que viajar a Europa y a lo mejor no te van a dejar entrar porque estás con Sinovac. Claro. Es complicado el asunto. ¿En qué tienes y cómo lo solucionas, pues? Porque tampoco es como llegar a la farmacia y que sabes que quiero comprar la Pfizer. No puedes hacerlo, ¿cachai? Claro. Entonces, hay desgraciadamente, volvemos a tener demasiada, a mi juicio, dudas, demasiada inseguridad y también hay incongruencias y hay contradicciones en los manejos que está haciendo el gobierno. De un gobierno exitoso o exitista, mejor dicho, donde se pusieron el reloj, que siempre lo recuerda la Lilia, el reloj en la moneda de cómo va avanzando la vacunación, claro. Ahora a las expresiones que lo ha dicho la ministra principal de Escocia, sí. Al decir que Chile no es el ejemplo a seguir, dado por lo que tú mencionabas. Tenemos Exacto. Un alto número de vacunados, pero también un alto número de contagiados. Recordémosle a la gente que la semana pasada terminó con más de 8.000 contagiados diarios. Exacto. Ayer y hoy tuvimos 5.000 y con eso ya se normalizó 5.000 y casi se celebra que tengamos tan pocos. Pero el porcentaje de la positividad es un 10, casi cercano, si no me equivoco, Jorge, no sé si está alrededor del 11%, cercano al 12%. ¿Qué significa la positividad? Que el porcentaje de personas a las que se le ha hecho PCR da resultado positivo para el COVID. Si tenemos a 45.000 personas que se le han hecho PCR, estamos hablando de casi 5.000 personas diarias que están dando positivo. Pero si se lo hacemos a 70.000 personas,
vamos a hablar de 7.000 personas diarias, 8.000, 9.000 personas diarias que van a dar positivo. Ese es el número, mientras más aumente el número de PCR y se mantiene esa positividad, ese es el número diario. Y hay sectores médicos del Colmet, del Colegio Médico, que están diciendo que este pic podría llegar a 10.000 y hasta 12.000 contagiados diarios, Jorge. Y eso es lo que estamos esperando, porque la semana pasada cuando hablábamos de este tema, ni siquiera hablábamos de la curva. Decíamos que esto recién va así, ¿no es cierto?, horizontal, y todavía no se dispara, no toma esa verticalidad, ya que aparecen los gráficos. Entonces, claro que podemos esperar lo que tú estás señalando, tener más de 10.000 contagios diarios. ¿Ya? El tema, lo que uno critica, ya ni siquiera voy a criticar al gobierno, ya, porque ya siempre lo hacemos. Lo que uno critica es que tuvimos un año, ¿ya? Y más encima viviendo adelantado, porque nosotros estábamos viendo lo que pasaba en Europa. Entonces teníamos, digamos, de alguna manera la información antes de que nos golpeara a nosotros, ¿ya? Para ir preparándose, ¿ya? Sin embargo, vemos que hemos llegado a este punto y la preparación fuera de la vacuna, que eso no hay ninguna duda que se agradece, ¿ya? No ha seguido el mismo ritmo. Por ejemplo, en tema de camas, ¿ya? El tema de las camas, el tema de los respiradores artificiales, ¿no es cierto? O sea, yo creo que es fácil ser general después de la batalla, ¿ya? Pero era evidente que si tenía un tal número de contagios, teníamos problemas de camas hace un año atrás, bueno, tuvimos un año para aumentar el número de camas, para aumentar el número de respiradores, etcétera, ¿ya? Y parece que no se hizo, ya esperando que bajara la curva, que bajara la curva, que bajara la curva. Vimos lo que pasó en Europa para el verano, ya, pero pensamos que no, acá nosotros no va a ser lo mismo, y sin embargo nos golpeó igual, ¿ya? Y con más fuerza, ¿ya? Y en estos minutos, mira, pareciera que la única cosa que se está tratando de implementar es el distanciamiento social obligatorio, ¿cierto? Con todas estas restricciones que tenemos, incluso con estas cuarentenas, porque parece que la apuesta a la vacuna, siempre se dijo que esto nunca íbamos a tener ningún resultado antes de junio, incluso médicos menos optimistas hablaban de agosto, o sea, todo el invierno, ¿te fijas? Entonces, lo que uno puede criticar al gobierno, censurar, es que debimos habernos preparado mejor para esto. Pero también hay algo que, y para terminar, porque ya nos vamos a ir a conversar un ratito más, ¿ya? Un ratito más, ya. Claro, sí, ya. El tema de la incertidumbre. Y yo creo que eso es algo que nos está golpeando a todos, desde Angela Merkel en la Alemania hasta Sebastián Piñera, ¿ya? Con su estrepitosa caída, ¿no es cierto?, en las encuestas, ¿ya? Y en todos lados, ¿ya? Hoy día mismo, fíjate que vi las noticias en Estados Unidos, mostraban imágenes de un estadio lleno de gente, ¿ya? Se abrió un estadio, no sé, de rugby sería, o sea, fútbol americano, no sé qué, o béisbol, no sé qué estaban jugando, no me fijé en eso, pero lleno de gente, ¿ya? Entonces, claro, las imágenes, la gente también está cansada, tiene incertidumbre, y se empieza a generar lo que conversaba días atrás con mi hermana, que ella me señalaba esto, me decía, estamos llegando al punto en donde a la gente ya no le importa contagiarse o no. ¿Por qué? Porque no voy a morir igual, pues. Entonces, aprovecho nomás, pues. Hago lo que quiero nomás. Mira, yo entonces empieza a generarse una actitud así, actitud así como que la gente ya no importa las medidas que se tomen, en el fondo yo voy a terminar haciéndolo en un individualismo atroz nomás, ¿te fijas? Sí, yo me imaginaba, no sé qué te pasa a ti. Mira, vámonos a la pausa mejor, Jorge, sigamos con este tema de la vuelta, porque tenemos que cortar. Vamos a la pausa y lo único que quiero mencionar antes para seguir con el tema. Que llamen. Miguel Olio, hablamos del fútbol. Falleció el utilero de Everton. Claro. Y no lo tomaron como caso, claro, por el COVID, por supuesto, y no lo tomaron por el caso, pues según lo leí en Twitter, porque no era del plantel de jugadores. Como si no existieran juveniles que interactúan con jugadores y no existieran un cuerpo, parte del cuerpo técnico, cuerpo médico, que interactúa con los jugadores. Miguel Olio, vamos a la pausa y volvemos, pero vamos a seguir con el tema, por favor. Ya estamos de vuelta entonces con el segundo bloque. Estábamos conversando entre Miguel Olio, Jorge y yo para terminar un poquito el tema de lo que estamos hablando, y Jorge aportó un tremendo dato durante la pausa. Lo que yo le quería decir, mira, yo no estoy de acuerdo, Jorge, en lo que hablabas tú con tu hermana, en que la gente diga, total, me voy a morir de algo. Yo sí creo que la gente dice, total, ya estamos vacunados, esta cuestión, ya sabemos que no me voy a morir de esto, ¿cachai? Lo que piensan algunos. Hay otros que legítimamente también, Araya, lo que hacen es decir, viejo, y si no salgo, no como. O sea, la gente, yo creo que todos quisiéramos estar en la casa, Jorge, cuidándonos, protegiéndonos. Creo que todos quisiéramos estar resguardados. A lo mejor hay algunos que están
más cansados, gente más joven, gente más extrovertida, qué sé yo, más cansado de todas estas restricciones y quiere tener fiesta, ¿cachai? Pero en el caso de la mayoría de la ciudadanía, quiero decir, yo quisiera estar en mi casa tranquilito sin tener que salir a trabajar, ¿cachai? Pero hay gente que desgraciadamente no lo puede hacer, no tiene un empleo formal, no tiene contrato, no recibe el sueldo cada 30 días y tiene que salir a buscar las lucas. Son los vendedores ambulantes, son la gente que vende en la calle, por supuesto, son la gente que hace comida en la calle sin cuidarse. O sea, tú vas a ver en la televisión todos los días imágenes de eso. Desgraciadamente la televisión, lo hemos dicho muchas veces, muestra solamente lo que pasa en Santiago, no muestra lo que está pasando afuera. Dos datitos. Lo que yo tenía entendido que en Estados Unidos el fútbol americano, la NFL, había suspendido el torneo o el partido. A lo mejor estoy equivocado por lo que acabas de decir tú. No, que yo vi nomás un estadio lleno de gente y comentaron eso, o sea, era como... No, pero yo lo supe también así como de refilón, ¿cachai? Claro, pero no sé qué deporte era, ¿no? A lo mejor era otro deporte, el béisbol, no Porque sé. por lo menos el básquetbol se juega sin público. Claro. La NBA se está jugando sin público. El otro dato que te quería mencionar, Jorge, el fin de semana, producto de esta cuestión de la salida de la Pascua, digo, de la Semana Santa, que le llamamos acá. Santa, ¿sí? Ojo, me enteré que en Uruguay le dicen la Semana del Turismo. Mira el laicismo de Uruguay. La Claro. Semana del Turismo porque promueven, hay Oktoberfest en una creo que en Punta del Este, hay una fiesta gastronómica en Montevideo, hay una fiesta en no sé qué parte, promueven que la gente salga porque tiene una semana de vacaciones. Lo que te quería mencionar, Jorge, producto de esta cuestión de la Semana Santa, de casualidad, entrevistan a un conductor que terminó siendo médico del Hospital Sotero del Río. Y él contó que ya, eso fue el día sábado, si no me equivoco, o el domingo, pero ya en ese día estaban con el último ventilador, con el dilema del último ventilador en esos. El dilema, claro. Ya está saturado. Tú hablaste de las camas de hace un año. Yo te pregunto, Jorge, ¿te acuerdas tú del espacio de riesgo? Del polémico riendo del espacio de riesgo. Finalmente se arrendó, no se hizo nada y ahora que se necesita no está. Exacto. ¿Te acuerdas tú del hospital de campaña que iban a hacer en Cerrillos? No está y se necesita ahora. Exactamente. O sea, todos estos anuncios grandilocuentes que nos tiene acostumbrado este gobierno y que no los cumple. O sea, sería muy interesante hacer un ejercicio de todas las promesas no cumplidas, justamente al inicio de esta pandemia, cuando se dijo que desde enero estaban trabajando con el ministro Mañalich. Lo último, Jorge, para pasarte la palabra, ya que aquí nosotros no nos tomamos la palabra. Nos tomamos otras cosas. Exacto, más ricas. Y claro que sí. Lo último, yo quiero ponerme, porque tú lo dijiste al término del bloque anterior, del individualismo. Yo me quiero poner en la cabeza de esas personas o esas personas que, sabiendo cómo estamos, sabiendo la situación que está, sabiendo la tremenda campaña que hace el Estado a través del gobierno para que no nos movamos, y así todo toman la decisión de irse a pasar el fin de semana a la playa. ¿Qué pasa por su cabeza, Jorge? ¿Me puedes decir tú qué es nada más que un egoísmo extremo de pensar en yo, primero yo, tercero yo, cuarto yo, 25 yo, y después viene el resto? Pero ese mismo egoísmo no te hace cuidarte tú mismo. Ya no te cuidas tú mismo, ¿qué vas a cuidar al resto de la gente? ¿Te fijáis? Si la caridad no parte por casa, ¿qué puedes pedirle a esa gente, Jorge? Es que mira, a eso apunta yo cuando te comentaba lo que habíamos conversado con mi hermana, ya para aclarar bien ese punto, ya en el sentido de que uno ve actitudes y conductas que son de riesgo, ya, pero que ahora son más llamativas aún, ¿ya? Porque no es solo un riesgo para ti mismo, ¿ya? Sino que el riesgo conlleva al resto de tu comunidad, ¿ya? Como siempre ponen los típicos ejemplos, o sea, si tienes contacto con otra persona, llega a tu casa, puedes contagiar a tu familia, ¿no es cierto? Por ejemplo, no estoy hablando del que va a trabajar, estoy hablando, como tú dices, el de las fiestas. ¿Ya? Yo voy más allá, yo estoy hablando no solamente de la conducta, digamos, individualista y responsable del que puede estar contagiado o no, sino de que en estos momentos vemos una tremenda debilidad. Yo comentaba con mi hermana este tema de que el gobierno extrema medidas, ¿no es cierto?, para tratar de contener la pandemia.
¿ya? Y esas medidas a la larga se transforman en mayor limitación de las libertades que tenemos, incluso ahora, por ejemplo, la libertad económica. Yo no puedo ahora ir a comprarme, como te ponía el ejemplo, una estufa si quiero, porque no me la van a vender o no me la pueden ni siquiera puedo comprarla por delivery, porque no es un bien esencial. ¿Ya? Y como dijo Claro. la subsecretaria Martorell, tenemos que hacer un sacrificio. Le ponían ejemplos ridículos, así como, oye, si tengo que comprar el zapato a mi hijo, la subsecretaria Martorell impávida, así como un obelisco egipcio, o otro egipcio más adelante después, ¿ya? Ella decía, no, pero es que hay que hacer un sacrificio, o sea, estos 15 La días de ropa cuarentena, interior. claro, por ejemplo, o sea, mira, si a la larga yo estaba leyendo aquí cosas que me llegan de otros amigos que dicen, mira, si aquí no se trata de poner limitaciones, sino que aquí cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, ¿ya? Y en el fondo habría que poner criterios generales, ¿ya? Para evitar la difusión de la pandemia, ¿no es cierto? Evitar contacto, pero eso no significa que estemos casi en una economía de guerra, ¿no es cierto? Con listados de lo que puedo comprar o lo que puedo consumir, ¿te fijas? Y para que la gente lo entienda, eso es más o menos lo que estamos viendo. Una verdadera, en estos minutos se están tomando medidas como que estuviéramos en una verdadera guerra. Claro, la guerra es contra la pandemia, ¿te fijas? Pero es evidente que nos limita en nuestras libertades públicas. Y es muy loable que queramos reclamar por esas libertades. Pero también, desgraciadamente vemos que esas libertades dan pie a que el gobierno no tiene la fuerza. O sea, si no ha podido imponer las medidas intermedias, ¿va a poder ahora imponer las medidas totales? ¿Te fijas? Más encima no hay credibilidad. Entonces, a eso apuntaba yo con el comentario de mi hermana, no tanto el tema del individualismo, sino al tema de que en la práctica estamos viviendo un momento donde la autoridad en todo nivel, económico, social, cultural, político, etcétera, está muy débil. ¿Te fijas? Y no hay confianza. Ya, mira los porcentajes que tienen los candidatos a la presidencia. Son porcentajes paupérrimos, que un 10%, ya un 14% dice que va a votar por este. 14%. ¿Ya? Y de los que van a votar, pues imagínate. Entonces es evidente que la autoridad está en el suelo. Pusieron ahora el toque de queda a las 21 horas, no sé si te ha pasado a ti, pero acá cerca de donde yo vivo se adelantó la merca, pues. Ahora a las 21 suenan los fuegos artificiales. Y Carabineros brilla por su ausencia. ¿Te fijas? Y eso está pasando en Santiago, entonces imaginémonos el resto del país, ya donde pueblos de provincia, pueblos rurales incluso. Pensemos, hoy día acabo de ver un reportaje súper interesante, creo que lo dieron anoche, pero vi la repetición, parece hoy día, en la tarde, que hablaba de cómo se están tomando terrenos, no sé, pues ahí en la costa del Maule están levantando cabañas para surfistas, y esos terrenos son del fisco, controlados por la Armada, pero ya hay como 20 casas construidas, ¿ya? Y la ¿Dónde, única Jorge? respuesta, cerca de Constitución, la región del Ya. Maule. ¿Te fijas? Y cuando fueron los periodistas, mira, llamaron a Carabineros para que los sacaran y el tipo hizo, pero estos terrenos son fiscales, se los tomaron. ¿Y sabes lo que respondieron? Bueno, pero lo vamos a regularizar, pues, algún día. ¿Te fijas? O sea, pongo estos ejemplos, ¿para qué? Para que entendamos que no solo estamos viviendo individualismo, no solo estamos viendo una debilidad crónica del gobierno, no solo acá, sino que en varios países más, ¿ya? Sino que también estamos viviendo un momento en donde cada quien hace lo que quiere, ¿ya? Y no hay límites. Entonces, ahora sí que estamos viendo que mi libertad termina donde empieza la del otro, ni siquiera eso, ¿ya? Sino que como tú lo dijiste, tú lo señalaste como un egoísmo universal. Si a eso le sumamos la ignorancia, la codicia, la avaricia, ¿ya? Y otros pecados más, me voy a poner ahora que estuvimos en Semana Santa medio católico, ¿ya? ¿Qué nos encontramos? ¿Ya? Que evidentemente hay un relajo total. ¿Ya? ¿Sabes lo que me recordaba? Mi hermana se acordó de eso, me decía, esto se está pareciendo a lo que pasó en España después de Franco, como el destape español. Claro, ha habido mucha liberalidad sexual, etcétera, ya, Buen punto. pero tomando algunas algunos aristas de eso, claro que sí parece. ¿Por qué? Porque la pandemia nos ha destrozado toda nuestra forma de vida, ¿no? ¿Te fijas? Nuestros horarios, nuestras rutinas, ya, nuestros trabajos, nuestra forma de ganarnos la vida, nuestras relaciones humanas y sociales. ¿Te fijas? Entonces, evidentemente, estamos en un momento de crisis y de tránsito. Ahora depende de nosotros. Aquí ya vuelvo no es filosofía barata, sino que es una cosa de sentido común. Ya depende de nosotros cómo vamos a superar esta crisis. ¿Te fijas? Y claro, siempre hablamos, no basta con decir unámonos, etcétera, sino que hay que dar señales concretas. Y esas son las que no vemos en un gobierno, no vemos en los candidatos, no vemos en el Parlamento, con algunas luces por ahí, unos pocos, ¿te fijas? No vemos en las organizaciones o empresarios, etcétera, ¿ya? Sino que este es casi un sálvese quien pueda. Entonces yo el domingo vi a un analista de la Universidad Católica que me dejó deprimido, pues, porque él dijo, aquí la cosa va o para un golpe militar o para una guerra civil.
¿ya? Yo conociendo la historia de Chile va más para lo primero, ¿ya? Pero después dije, no, calma, calma. Estamos llevando varios procesos al mismo tiempo. Está la crisis económica, está la crisis médica, ¿no es cierto?, de salud, está la crisis social, me imagino los alumnos ni siquiera están yendo a clases, esos niños están perdiendo sus años, etcétera, ¿ya? Pero, pero podemos ganar en otros aspectos. ¿Te fijas? O sea, podemos generar a partir de esto, ¿no es cierto?, tal vez nuevas formas de relacionarnos, de trabajar, de organizarnos, ¿te fijas? Y eso es lo que tenemos que potenciar. O sea, dicho de otra manera, yo quiero ser el optimista hoy día y quiero creer de que de esto va a salir algo bueno. Y como profe de historia les voy a dar un puro datito. La baja edad media se caracterizó por crisis, peste, la peste negra, que la crisis de Occidente, el cisma de la iglesia, las guerras con los no sé cuántos. Oye, mira, si fue terrible la guerra de los 100 años. Ya, entonces uno mira la edad media de su final y parecía todo terrible. Constantinopla cae en manos de los turcos, enemigos de la cristiandad, bla, bla, bla. Mira, la escoba. Pero resulta que ¿qué vino después? Ya, yo les voy a recordar como profe de historia. El Renacimiento. El Renacimiento. Ahí tuvimos Buen a punto. Leonardo da Vinci, a Miguel A Ángel, propósito del Renacimiento, Jorge, ¿cuál era el etcétera. dato O que iba a sea, dar de Europa? ¿Qué está pasando en Europa? lo que ¿Qué yo fue lo que señalaba, dijiste durante claro, la pausa? señalábamos que nos llama la atención la limitación de libertades, no solo en Chile, sino en todo el mundo, por el tema de la pandemia. Algunos aprovechan, por supuesto, de esto, y señalaba yo unas grandes protestas en Europa, en Holanda, ¿ya? En donde desde la Segunda Guerra Mundial que no se dictaba toque de queda. Entonces la reacción de la gente fue salir a protestar, pues, ¿te fijas? ¿Ya? Y la reacción de la policía fue reprimirlo, ¿ya? Y parecía Plaza Italia, Plaza Baqueano, Plaza de la Dignidad, ya, pero no, es Europa, ¿te fijas? Entonces, sé que no es un tema solamente de acá, ¿ya? Ahora también estas redes sociales también han ayudado a generar un poquito de la sensación así como apocalíptica, ¿no es cierto? Con tanta fake news que la gente la comparte y ni siquiera la razona un minutito, ¿te fijas? Entonces, ya, ahora es evidente que algunos van a salir fortalecidos de esto, porque así son las crisis. Ya, la idea es que nosotros seamos capaces de fortalecernos, como chilenos. Entonces, ¿cuál es la receta? No hay receta. Pero mira, sigamos apoyando el proceso constituyente, sigamos apoyando una nueva constitución, las nuevas reglas, ya, sigamos respetando determinadas normas que son de sentido común. Ese gobierno no tiene por qué imponerte esto y lo otro, sea algo de sentido común, la distancia social, lavarse las manos, la mascarilla, ¿te fijas? Ya, y tratemos de innovar y ayudar a otros. ¿Sí? O sea, ese gobierno que tú señalabas del que quiso salir el fin de semana igual, oye, eso es condenable. Tratemos de en esta pandemia ayudarnos nosotros, como dice el dicho, ayúdate que yo te ayudaré, pero también ayudar a los demás. ¿Te fijas? Todos necesitamos. Tal vez esa señora que pasa y te ofrece un producto, se lo compras a ella y no al supermercado y estás ayudando a circular. Porque el momento es dramático. Y todo como lo escuché en la mañana, la gente casi llorando. Fue un reportaje bien lacrimógeno, pero muy real, donde una mujer que tenía su empleo hasta el año pasado, ahora es colera de una feria. Y decía, señor presidente, con 40 lucas no paso ni una semana. Bueno, ayer se aprobó el bono de la clase media y para variar viene con la cantidad de requisitos. Así como tú mencionaste este caso, también salió en televisión el caso de una familia en que trabajaban las dos personas y hacían entre ambos un sueldo alrededor de 1,5 millones. Ya. Quedaron los dos cesantes. O sea, de 1,5 millones, ¿qué va a hacer? O entenderás que una familia con 1,5 millones tiene muy poco capacidad de ahorro, por no decir ninguna. Sacamos la Claro. cuenta del dividendo del arriendo, que el Los colegio, que etcétera, colegios, etcétera, los etcétera. mercados, transporte, etcétera. Poca capacidad de ahorro, insisto, por no decir ninguna. Y finalmente la señora está vendiendo congelados y, y no han sido acreedores a estos bonos, porque como te hacen una serie de cálculos de ingresos anterior, ingresos Sí, pasados, una claro. cuestión media aristotélica, por 19.000 pesos quedaron fuera de recibir el bono de 500.000 pesos. Entonces, volvemos a lo que dijimos la semana pasada o la semana anterior. Yo perfectamente, y ojalá todo el mundo se quedara en la casa y le hiciéramos caso al gobierno, al Estado, como decía la Lili, que me ordenara estar en la casa. Sí, pero que el Estado te diga, te resguarde. Ok, quédese en la casa, pero yo le voy a llevar la comida a su mesa. Jorge, quiero pasar, antes de irnos al último bloque, que es el tuyo, está bien interesante. Hoy día vamos a hablar de la tragedia del Green Cross de Santiago. ¿A Año... dónde pueden llamar nuestros amigos, por favor? ¿Verdad? Pues George, me Se me había sorprendiste. olvidado. Mientras tanto, ando buscando el teléfono de nuestro auspiciador del tercer bloque. Sí, ahora se lo va a tener a mano. El teléfono donde nos pueden llamar
es la más 569-8728-9606. Sale ahí justo debajo de donde estamos nosotros en estos momentos. Repito el número, más 569-8728-9606. Decía que vamos a hablar de los 60 años de la tragedia del Green Cross de Santiago. En ese tiempo era Santiago, Jorge les va a decir el porqué. Pero antes de irme, George, una noticia que salió un poquito antes que entráramos al programa, digamos. En la Araucanía, hijo de ex intendente y funcionario del Poder Judicial, fue encontrado con armas de guerra y explosivos. Tenía un mini arsenal en su casa. Es el hijo de Guillermo Pirce, quien fue intendente subrogante de la Araucanía durante el segundo gobierno de Bachelet, Jorge, y que también se desempeñó en la ANI. Este señor se llama Juan Pirce y es funcionario del Poder Judicial. Es una noticia que está en desarrollo. Lo que yo puedo recabar, lo estoy leyendo de la radio Bio Bio para decir la fuente, es que a través de una persona anónima llegó una denuncia a la Fiscalía de Traiguén que señala, indicando la dirección específica del domicilio, señalando que había una cosecha de plantas de marihuana. El ministerio envió a los policías al lugar, la puerta la abrió este inculpado, este sospechoso, digámosle, y dijo que era secretario de la sala del Tribunal de Garantía de Traiguén, conocía su derecho y no iba a permitir el ingreso a su inmueble. En la noche, los policías llegaron con una orden verbal del tribunal, se dio el vamos a la entrada, dice la radio, y registró el domicilio. Y le encontraron lo siguiente. Utensilios serían si fueran de la gente... Según Gali. Un fusil marca FAL, 27 cartuchos calibre 7.62 sin percutir, una pistola marca Colt calibre 45, serie borrada, o sea, ya está robada, ¿no es cierto? Claro. 8 cartuchos calibre 45, quiero decir, un rifle calibre 22, sin munición, a nombre de una tercera persona, una bolsa contenedora de explosivo C4, un nipple, explosivo artesanal de plástico de material PVC, con clavos en su interior para provocar esquirlas. En lo que el desarrollo de la noticia de la radio Bio Bio dice que se está investigando que este señor tenga una posible relación con la muerte del cabo Eugeni Naín. ¿Te acuerdas del cabo que falleció en una especie de emboscada que le hicieron? Sí. Y la del inspector Luis Alberto Morales, que fue quien falleció cuando fueron a buscar las plantas de marihuana. Es una noticia que digo yo que está en desarrollo, pero yo creo que es particularmente grave que un funcionario del Poder Judicial esté involucrado en este tipo de hechos. Bueno, lo comentamos la semana pasada, aprovecho el pase que tú haces con esta noticia, ya que a mí me sorprende, o sea, no me sorprende la noticia, yo estuve viendo la noticia en la tarde y no había visto esto, ya después me entretuve haciendo otra cosa. Entonces, claro, tú ahí me sorprendiste porque tenías ahí la noticia calentita de ahora, así, inmediatamente, para que nuestros amigos auditores vean que estamos constantemente viendo y buscando noticias para informar, te fijas, para poder comentarlas. Yo me había quedado con el tema de Héctor Yaitur, ¿no es cierto? Y el cuasi homicidio, ¿no es cierto?, del equipo de prensa de Canal Nacional, ¿no es cierto?, en la zona ahí de Arauco, ya en la provincia de Arauco, en la región del Biobío. ¿Ya? Para que no nos confundamos, porque la gente piensa al tiro en la región de la Araucanía y Temuco. No, esto todavía es parte de la región del Biobío, todavía ahí tiene su capital Concepción ahí. Entonces, ¿y por qué me quedé con los Yaitur? Porque salió una entrevista de él, ¿ya? CNN Chilevisión, que tremendamente interesante, donde Yaitur le aclara un montón de cosas. ¿Ya? Yo encontré, personalmente, lo encontré muy claro, ¿ya? Muy claro en sus conceptos, ya en sus peticiones, ¿no es cierto? Y en la dinámica que tiene su grupo, que es la comunidad Arauco Mayeco, ¿no es cierto? Ya la CAM, ¿ya? Pero también él aprovechó de aclarar de que efectivamente hay otro grupo que se han salido de la CAM o tienen otra, teniendo la misma motivación, ¿no es cierto? Esta lucha reivindicatoria, ya han optado por acciones más ofensivas, ¿ya? Más agresivas, ¿ya? Y que incluso han terminado trabajando en esta recuperación territorial con algunas forestales, ¿ya? En donde las forestales animan a estos grupos, ¿ya? Incluso los arman, ¿ya? Para que cuiden determinados predios. Y esa sería la situación entonces que habría vivido el equipo de Televisión Nacional. Pasaron por un predio, ya donde hay estos grupos mapuche armados, ¿no es cierto?, para proteger ese territorio, ¿ya? Y ellos actúan derechamente fuera del Estado de Derecho.
ya, fuera de la ley, porque tiene su propia ley, ya, y este equipo de Televisión Nacional lo habría pagado. La denuncia de Yaitur es con nombre y apellido, forestal Mininco, o sea, ya Sí. arma grupos, arma parceleros, ¿no es cierto? Arman verdaderas policías propias, ¿no es cierto? Guardias propios, ya, y muy bien armados. ¿Te fijas? Ahora, dentro de estos grupos, ya aparecerían otro grupo, tú lo habías señalado, los de, como de ultraderecha. Yo no sé de qué facción será el que pillaron ahora, que tú estabas comentando en la noticia. No sé si será de ultraizquierda, de ultraderecha, o será ultratonto nomás, ultraviolento nomás, como una canción de, ¿te acuerdas? De nuestra De época. los violadores. De los violadores, claro. Ultraviolento, ¿ya? Porque no me va a venir a decir a mí que tiene papeles para tener todo eso en su casa, ¿ya? Porque de acuerdo a la ley de armas y explosivos que tenemos en Chile, acá tú no puedes llegar y comprarte cualquier cosa y tenerla en tu casa, ¿ya? Para tu defensa propia. O Así sea, podéis que tener no, hasta un arma, pero tener explosivos que a no se eso me justifica. refiero, o sea, claro, y más encima él estaba consciente de su falta porque impidió el ingreso a Carabineros, o sea, él sabía que le iban a pillar al tiro. Ya porque, Claro. como dice, quien nada teme, ya no tiene nada que ocultar. Sin embargo, él sí tenía que ocultar. Ahora, tú señalaste otro dato interesante de Radio Bio, que dice que está vinculado a plantíos de marihuana. Entonces, ahí estaría el vínculo que hace tiempo el gobierno denunciaba, ¿no es cierto?, de narcotráfico con la violencia en la zona. Pero le está saliendo el tiro por la culata al gobierno porque no es un mapuche, no es un estudiante, no es un cubano, ya no es de Nicaragua, ya no es colombiano de las FARC, sino que es del Poder Judicial. ¿Qué quieres que te diga? Sí, Entonces, no especulemos, Jorge, sí, no el especulemos síntoma, con la... claro, el síntoma, para mí el síntoma es lo más terrible. Tú ya lo habías señalado la semana pasada en relación a los tribunales de edad de la octava región. El síntoma es de una corruptela tan grande, ¿ya? Y de una debilidad tan tremenda que el gobierno, aunque indique todas las medidas bien por haber, no tiene la fuerza para hacerlas cumplir. Así de sencillo. Sí. Oye, Jorge, nos vamos a ir al tercer bloque. ¿Querías una cosita? ¿Con el auspicio de quién? No, bueno, cuando volvamos al bloque... Ya, mientras lo buscáis, te voy a hacer algunos tips. El diputado José Miguel Ortiz, Ya. que está hospitalizado por neumonía por COVID, pasó a la UCI para recibir un soporte respiratorio. El Congreso ya promulgó también las elecciones para la reforma, que aplaza las elecciones para el 15 y el 16 de mayo, así que ya está confirmado. Eso es lo que nos sopló también Miguel Olio. Lo otro que te quería decir, hubo una polémica en la semana también porque tú no puedes ahora, o sea, la gente no puede comprar píldora anticonceptiva si no es con receta. Tú puedes ir a una farmacia a comprar cualquier cosa sin receta y puedes comprar entre eso la píldora anticonceptiva. Pues bien, ahora por delivery no lo puedes hacer. El senador Girardi presentó un proyecto de ley para que no se exija receta para la venta de anticonceptivos. Es un absurdo en los años que estamos viviendo que no estén pidiendo receta, así que van a tener que oficiar a la ISP o a no sé quién toma la decisión para que permita que la gente pueda tener su píldora anticonceptiva como en cualquier momento, situación normal. Vámonos a la pausa. Tú querías decir algo, Jorge, bien cortito. No, solo quería señalar que el domingo tuve la oportunidad de ver la entrevista al periodista Mauricio Weber, ¿ya? Y la gravedad de la denuncia de este espionaje del ejército avalado por el ministro de Defensa de la época, Alberto Espina. ¿Ya? ¿Por qué gravedad? Porque en todo este tema de la debilidad siempre pensamos en la delincuencia, pensamos en los mapuches, en la Araucanía, ¿ya? Pensamos en el narcotráfico, pero se nos olvida que Carabineros y las Fuerzas Armadas hace rato que se andan mandando solas, o mejor dicho, siempre se han mandado solas, parece. Entonces, y la gravedad reviste en que ya nos han limitado nuestras libertades ciudadanas, como tú lo mismo señalabas, no puedo comprar ni anticonceptivo ahora, sino con la receta, ¿ya? Pero es más grave cuando las fuerzas de orden y seguridad se dedican no a proteger nuestra frontera, ¿ya? Ni resguardar nuestra seguridad dentro de la pandemia, sino a investigar y perseguir a aquellos que investigan sus desfalcos. Eso es muy grave. Buen punto tocaste, Jorge, quizás para desarrollarlo durante la próxima semana. Nos vamos a la pausa, Miguel Olio, y volvemos en unos pocos minutitos con el bloque de Jorge Araya y el auspicio de Prepara Red, la red educativa que te prepara en todo lo que necesites. Llama al 569-9444-9637 y consulte todo lo que usted quiera. Nos vamos y venimos. Estamos de vuelta ya para el tercer y último bloque del programa Sin Restricciones el día de hoy, 6 de abril del año 2021. Siendo las 19:05, Jorge, ayúdame por favor con el auspicio de quién es posible esta franja. Exactamente, este bloque histórico, amigos míos, puede llegar a ustedes gracias a Prepara Red,
La red educativa que te prepara en todo lo que necesites. ¿Qué necesita usted? Por ejemplo, educación a distancia, online, ya profesores y profesoras en vivo, ya desde séptimo básico a cuarto medio, ya las clases pueden ser individuales o grupales. ¿Clases de qué? Preparación para exámenes libres, reforzamiento escolar, coaching, apoyo socioemocional, bueno, ya dijimos que las clases pueden ser individuales o grupales. Mire, usted comuníquese al número 569-9444-9637, repito, 569-9444-9637, ¿ya? Y ahí puede consultar todo lo que Prepara Red, ¿ya? Tiene para usted, la red que te prepara en todo lo que necesites. Oiga, perfecto, Jorge, gracias a Prepara Red. Entonces, usted preparó hoy día un tremendo hecho, una tremenda efeméride. Sí, fíjate que te quiero, voy a apelarte en público aquí, que el mundo sepa, aquí la radio y la televisión, todos sepan que ya usted es culpable ya de haberme casi llegado a las lágrimas con esta historia, ya porque me retrotrajo muchas cosas que vamos a comentar ahora. ¿Qué historia? Ya, ¿por qué soy el culpable vos? Cuenta. Ya, porque siempre le contamos a nuestro amigo auditorio, nosotros nos comunicamos fin de semana ahí, ¿no es cierto?, vía WhatsApp, ya, y empezamos a comentar, mira, ¿de qué vamos a hablar de este tema? Mira, que este otro, que el periodista, que el carabinero, que el no sé cuánto, que las leyes, que el gobierno, y festinamos un rato, ya, y Lili nos hace la pauta, nos ordena y dice, ya, mire, esto es lo que vamos a hablar entonces, ya, porque empezamos a tirar nosotros muchas cosas, ya, y de repente yo le digo, oye, tengo esta efeméride, ya, y tiré, me acuerdo, varias efemérides, ya. Muy interesante alguna. Claro, habían unas que estaban de cajón, etcétera, otras que eran simpáticas. Tenía también algunos caballeros, unos escritores por ahí, como los que te gustan a ti, ¿no es cierto? y de repente, hay que decir las fuentes, hay que decirlo. Chilevisión, tú lo estabas viendo y me avisaste, me dijiste, coloca, George, por favor, coloca Chilevisión. Y ahí está, ¿no es cierto? 60 años de la tragedia del Green Cross. Ya, un club deportivo, un equipo de fútbol, ya, Green Cross. Cuando dijiste eso dije, no hay ninguna duda, te acuerdas que incluso lo whatsappé, ese es el tema. Olvídate de todo lo demás, los otros eran macanudos, etcétera, pero este es el tema, no porque son 60 años, sino porque usted, ¿no es cierto?, por tu ámbito laboral, tú estás vinculado al tema, ¿no es cierto?, de la aviación, y entonces, ¿sabes lo que me acordaron Luis Miguel? Y lo voy a decir aquí al aire para que quede grabado. Ya, Miguel, toma nota al tiro ahí. Ya, nosotros tenemos algo pendiente, ¿te acuerdas que queríamos... sí. Tú querías hacer la historia de la aviación comercial, pero yo por ahí te había tirado, oye, pero hagamos tal vez una cuestión más acotada, como por ejemplo los accidentes aéreos, ¿ya?, en Chile. Incluso te acuerdas que hablamos hasta de los secuestros aéreos, por ahí también salimos por ahí. Bueno, alguna vez vamos a tener que hacer eso, es una deuda que tenemos pendiente. Yo creo que la cuarentena ya no está, el virus nos está diciendo que vamos a tener que empezar a tomarnos tiempo para hacer eso. Lo que pasa, estimado Jorge, estas historias son muy dramáticas, pero son muy vívidas, dígame. Pero mira, lo que pasa, Jorge, que hay accidentes como este que son reconocidos, pero hay otros accidentes aéreos que la gente no conoce, porque quedaron ahí en algún cuadrito de algún diario, y hay otros eventos como los secuestros que tú dices, que la gente tampoco conoce. Entonces, claro, son rescates que yo creo necesario que la gente lo conozca, porque se están muriendo los protagonistas, y cuando ya no queden protagonistas, nadie lo va a contar de primera fuente. Yo te hablaba de la historia de la aviación comercial porque, bueno, aquí solamente pareciera que hay una línea de bandera, la única que ha volado en Chile, y tú vas al Museo Aeronáutico y también hay varias compañías que no aparecen. Pero bueno, eso es materia de otra conversación muy interesante. Pero a mí, bueno, para ponerte en contexto, ¿qué pasó entonces hace 60 años, el año 61, con Green Cross, que no es el Green Cross de Temuco, que mi generación se creció con el famoso equipo de Temuco, el Green Cross, con Sergio Bratti, Juan Catafao, Eduardo Cortázar, tremendos jugadores, de ahí salió el Pato Covarrubias, en fin, muchos jugadores. Fraquia jugó allá también, pero bueno, no estamos hablando de eso. ¿De qué estamos hablando, Jorge? ¿Por qué no hablamos de Green Cross de Temuco? Usted sabe que me gusta a mí irme atrás, ¿no es cierto? Hoy, un lunes 3 de abril de 1961 se produjo un terrible accidente aéreo. Vamos a hablar de él con detalle, ya, en donde gran parte del equipo de Green Cross van a fallecer ahí, los jugadores. Tengo la nómina ahí, la vamos a señalar. Pero voy a empezar por el principio, porque puede que nos estén escuchando, claro, porque puede que nos estén escuchando muchas personas jóvenes como mis sobrinos, que me critican eso. Siempre dicen, tío, cuando tú hablas con Luis Miguel en la radio, dan por sentado de que todos saben de qué están hablando. Y digo, es que generalmente me hace, pues, no sé, pues. Ya, pero bueno,
Green Cross. Vamos a contar un poquito. Mira, aquí yo estuve investigando. Ya, este club deportivo fue fundado, ya, mira, lo tengo acá, el 27 de junio de 1916. ¿Ya? Y era conocido como el equipo de los Pijes, pues. ¿Por qué? Porque eran estudiantes del San Ignacio, el San Pedro Nolasco, Colegio Seminario y los Sagrados Corazones de los Padres Franceses de la Alameda, ya que en esos años, 1916, eran la creme de los estudiantados de Santiago, pues. ¿Te fijas? ¿Ya? Y por ende eran parte de la oligarquía de la época. ¿Ya? Así que, de hecho, te cuento una anécdota que encontré un dato muy simpático. Encontré que el club deportivo se fundó en una oficina en calle Bandera 81, ya, que era de un corredor de la bolsa de valores. Así que mira, ¿ya? Ahí se fundó Green Cross, así que el equipo Pige. De hecho, les gustó tanto el apodo a estos jóvenes que sacaron un semanario, una revista estudiantil que se llama Los Piges. ¿Te fijas? Bueno, el equipo de los Piges ya va a adoptar un símbolo muy reconocido, ya, que es una cruz de Malta color verde. ¿Te fijas? Que tenía un simbolismo en realidad casi de cofradía, porque todos sabemos que la cruz de Malta, a mí por lo menos me hace referencia a la Orden de Malta, los caballeros ahí que lucharon ahí contra los turcos, hay tremendas historias que hay, que tal vez podamos contar alguna de ellas, ya, en el Mediterráneo, los cruzados, etcétera. ¿Ya? Pero también hasta el día de hoy, cuando uno ve una cruz de Malta, por ejemplo, en un automóvil, pensaba en una persona, ¿no es cierto?, que tiene una discapacidad, ¿ya? Y le cedemos entonces el paso, ¿no es cierto?, o el estacionamiento, etcétera. Pero bueno, hay cantidad de chilenos que no lo hacen. Y hay otros que ocupan los estacionamientos sin tener la discapacidad. Porque por el individualismo y la falta de educación que decíamos, pues. Pero mira, este equipo de los Pijes entonces adopta esta cruz de Malta color verde, ¿ya? Y que va a ser tan característica, ¿no es cierto? Y por eso que se va a llamar Green Cross, porque claro, es una época en que casi todos los equipos de fútbol chileno tenían una fuerte influencia británica, ¿no es cierto? Discúlpame, entonces, ¿cuándo se fundó? Todos eran Sporting, todos eran Everton, etcétera. 1916. Claro, el Santiago National, claro, el Ferro Badminton, no sé, claro, el Ferro Badminton, el Santiago Wanderers. Ellos no podían ser menos, así que Green Cross, ¿te fijas? Ya, ahora la gracia de Green Cross, que no era solamente un club deportivo de fútbol, ya que eso fue el origen, sino que acá va a tener como era, mira qué bonito, mira la juventud de la época, para que interesante comentar esto, estamos en 1916, 1920, etcétera, así que el club, ya, y tiene muchas ramas, ya, yo aquí estuve anotando que tenía ramas deportivas de automovilismo, baloncesto, o básquetbol, baloncesto, ciclismo, natación, waterpolo, ya, rugby, por supuesto, ya, muy británico, y mira, y atletismo. ¿Y por qué quería llegar al atletismo? Porque aquí hay una anécdota que me vincula a mi familia con esta historia. ¿Por qué? Porque el máximo exponente de Green Cross, rama atlética, fue don Manuel Plaza. Historia que vamos a tener que contar, ¿no es cierto?, en otro programa. Nosotros le vamos a decir a nuestros amigos auditores que Manuel Plaza obtuvo en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam de 1928 la medalla de plata en la maratón. Ya después vamos a contar la hazaña con detalle. Entonces, ¿por qué voy a eso? Porque mi señor padre, cuando era jovencito, era muy deportista. ¿Ya? Y él, como era alto y delgado, entró a hacer atletismo. Me dijeron que él tenía un físico para eso, para correr y saltar. De hecho, mi papá fue campeón de salto alto, ya, en su categoría, ya, y competía por Green Cross. ¿Te digo? Así que mira el detalle. Entonces, mi papá, aunque mi papá era coquimbano de nacimiento y por ende era hincha de Coquimbo Unido, el club pirata, otra historia muy buena, ¿ya? Mi papá, por el tema de que cuando él empezó a competir como adolescente, empezó a competir como atleta, ya competía por Green Cross, ¿te fijas? Así que, y ahí entonces se convirtió en un gran atleta, ¿ya? Etcétera. Bueno, la cosa es que ahí tenemos el origen del club. Ahora, este club ya va en 1933, ya se va a juntar con 7 clubes más, van a ser los 8 clubes fundadores de la Liga Profesional de Fútbol. ¿Te fijas? Y entonces va a estar ahí con Colo-Colo, con Magallanes en la academia, ¿no es cierto? Y otros más que, mire lo que le tengo acá. ¿Se cansa leer o no? La historia de los campeonatos. De los campeones. Marín. Claro, Edgardo Marín. ¿Ah? Tremendo. Gran librito aquí de mi padre, ya, donde tengo aquí, ¿no es cierto?, la historia de los campeones desde el primero, pues desde Magallanes, aquí dice Magallanes levanta el telón. Pero ¿por qué quería...? Campeón. Claro, ¿y por qué busqué yo la historia de los campeones? Porque la Liga partió en 1933 con Magallanes ganando ese campeonato, pero el único campeonato que obtuvo Green Cross fue en 1945. Y nuestro amigo Edgardo Marine que dice, y no tenían nada. Como él mismo lo dice por acá, era un equipo formado de retazos. ¿Ya? Un jugador de aquí, otro de por allá, o sea, tratando de armar un equipo. Y sin embargo ese equipo en 1945 obtuvo el campeonato. Fue el único campeonato que tuvo Green Cross, ¿ya? Pero yo lo tengo tan vivo
porque para 1945 mi señor padre era un jovenzuelo de 10, 11 años, ¿ya? Y que ya veía a estos futbolistas de Green Cross, ya este equipo, como su segundo hogar. No solo por el atletismo que ya les conté, sino porque con mi papá era Coquimbo Unido, por ende era de Coquimbo Unido, pero para él Green Cross era su otro equipo. ¿Te fijas? Tenía una afinidad ahí, sentimental, ¿te fijas? Eran sus ídolos, ¿no? Los futbolistas de esa época. De hecho, te cuento, anécdota, que estuve mirando la foto acá del Green Cross y adivina, hay una joven promesa que jugó en ese campeonato y salió campeón ese año. ¿Ya? Y mira, aquí lo tengo, esa joven promesa, ¿ya? Por aquí dicen, promete, aunque se ve frágil, ¿ya? Venía de las inferiores de Green Cross y su nombre era Jorge Araya. Mira el detalle, lo encontré muy simpático. No tiene nada que ver con mi familia, o a lo mejor sí, no sé. Pero ese Jorge Araya bueno para la pelota, digo. Ese, por lo menos por lo que sé de aquí, sí, era bueno para la pelota. Salió campeón, fuiste campeón en 45. Bueno, ya, antes que se nos pase el tiempo. ¿Ve que la historia es cíclica? ¿Ve que la historia es cíclica? Está linda la historia. Es que aquí Luis Miguel me permite darme el gustito de mezclar historia con uno mismo, para que vean que la historia más que cíclica Miguel Olio, la historia está viva, te fijas, la llevamos en la sangre y en la memoria. Oiga, bueno, para no aburrirlos con tanto tema personal, vámonos a... Después Green Cross va a tener, después de este campeonato, tener alza y baja, entonces va a ir a segunda división, va a volver, y después de Dime y Direte, en 1961, después de un paso, ¿no es cierto?, por la segunda división, gana el campeonato y vuelve a la primera división. Ahora, justo ese año, ¿ya? La Asociación Nacional de Fútbol va a crear la Copa Chile o Campeonato de Apertura, ¿ya? Y en ese campeonato había que ir a jugar, era un partido de ida y vuelta. Entonces a Green Cross le tocó jugar con un seleccionado de Osorno, ya, que le hizo la gracia de empatarle aquí en Santiago, 1-1. ¿Te fijas? Entonces ahora tenía que definirse todo allá en Temuco, ¿ya? Perdón, en Osorno. Y me confundí porque después hacer Green Cross de Temuco. Ya, en Osorno. Entonces el equipo tuvo que viajar hasta la ciudad de Osorno, lo hicieron en forma aérea, ya, para jugar el sábado 1 de abril de 1961, un partido meta y ponga que al final ganó Osorno por 1-0. Casi los descuentos. Ahí los titulares hablan de que fue un partido meta y ponga, etcétera. Pero bueno, con esta derrota, Green Cross no le quedaba más que quedaba fuera por el momento, ¿ya? Y tenía que volver a Santiago, ¿ya? Y querían llegar rápido, no había ánimo para después de haber perdido. Así que decidieron tomar 2 vuelos, ¿ya? El plantel se dividió, ya habían 2 aviones de LAN, ¿ya? Que salían había itinerario, etcétera, pero uno de estos vuelos tenía muchas escalas, el primer avión. Entonces, muchos dijeron, no, se va a demorar mucho, ¿ya? Vámonos en el segundo avión. Listo, vámonos en el segundo avión porque es más directo. Venía de Chiloé ese avión, hacia la escala de Nosón, después seguía, ¿te fijas?, a Santiago. Entonces la idea es que ellos tomaban el avión y ya 21 a 30 horas de un lunes 3 de abril estaría llegando a Cerrillo. Esa era la idea, a las 21 a 30 horas debería llegar el avión a Cerrillo. Bueno, el avión no llegó, ¿ya? Llegó el otro avión. Díganme, por favor, corríjame. Los 2 aviones se separaron los dos grupos en Osorno y los 2 aviones tenían que hacer una escala técnica en Temuco. Ahí está. Para cargar combustible. Claro. Ahí fue la última vez que se vieron. Exacto. Y ahí viene lo que tú vas a relatar. Bueno, aquí lo que tengo yo es que el último contacto ese por radio que tengo anotado aquí yo fue a las 19:35 horas. Ya por lo que investigué, dice que el piloto le anunció ahí que tenía hielo en la sala y en la hélice y pidió autorización para un aterrizaje de emergencia. ¿Se fija? Esa fue la última comunicación, 19:35 horas de ese día lunes. A las 21:30 horas, cuando el avión no llegó, era evidente que algo había pasado, porque el avión tenía autonomía, por lo que tengo acá anotado, de 23 horas. O sea que podría haberse tomado un poco más de tiempo, pero no llegó. ¿Te fijas? Bueno, ahora todos sabemos por qué no llegó. Porque aquí tengo 23:57 horas, ¿ya? De ese día lunes, ya este Boeing de C3 número 20, me equivoqué, qué sé yo, 210, ahí sí, 210 de LAN Chile, no lo había notado mal, ya se estrelló, dice, en la ladera noreste del Cerro Las Ánimas, del cordón montañoso del Nevado de Longaví, cerca de Linares, falleciendo todos sus ocupantes, que eran 24, 20 pasajeros y 4 tripulantes. ¿Ya? Ahora, de estos 20 pasajeros, no todos eran del Green Cross, ¿ya? Sino que también venía, mira, aquí tengo la lista y por respeto a ellos los voy a señalar. Luis Medina, dirigente de la Asociación Nacional de Fútbol. Pedro Valenzuela, funcionario de la Asociación Central de Fútbol. Gastón Ormazábal,
Díaz, Lucio Cornejo Díaz, que eran parientes, ¿ya? Y Roberto Gallano Guzmán, que eran los árbitros, era la tripleta referida ahí. ¿Te fijas? Manuel González, el kinesiólogo, Arnaldo Vázquez Vitoglio, el entrenador de Green Cross, y los jugadores Dante Copa, Héctor Toledo, Berti González, José Silva, David Hermosilla, Manuel Lito Contreras, Alfonso Vega, y este fue el que me llamó más la atención, ¿ya? Eliseo Mourinho. ¿Por qué me llamó la atención? Porque Mourinho era la gran contratación que había hecho Green Cross, venía ya de Boca Juniors, ya había sido seleccionado argentino, ya, y Mourinho le tenía terror a los aviones, ya, pero lo convencieron de acompañar al equipo para que se integrara con los jugadores, porque él no jugó ese partido, estaba recién llegado a Chile, ya, pero para que se tuviera ahí camarín con los compañeros de equipo, le dijeron que fuera con ellos, ¿te fijas? Así que no alcanzó a jugar ni un minuto por Green Cross y falleció con ellos en este accidente el 3 de abril. Así que... Esto, Jorge, hay varias cositas que me gustaría comentarte como para alimentar un poco usted es el técnico acá, así que yo cuento la historia nomás. Ya teníamos la anécdota. Sí, claro. Hay bromas que se hicieron entre los jugadores o entre los pasajeros. Siempre va a salir una broma y va a decir, bueno, tú te vas en ese avión porque ese avión se va a caer. Claro. Uno de esos jugadores dicen que le dijo a uno de ellos. Pero hay un dato también que cómo fue el tratamiento que se le dio a este accidente aquí en Chile, para que veáis que en todos los tiempos se cuecen habas. Chile venía saliendo de un terremoto, del terremoto del 60. Del 60, claro. Sí. Al año siguiente, o sea, hacia un año, prácticamente un año justo, porque el terremoto del 60 fue en mayo. En mayo, 22 de mayo, claro. Ya estamos hablando de abril, casi el año justo del terremoto. Y justo casi un año después, en junio del 62, se inauguraba el Mundial de Fútbol. Exactamente. El Mundial de Fútbol estaba en ascuas. Había estado, no sé si para esa fecha ya estaba confirmado o todavía estaba por confirmarse. No, por lo que yo leí, y todavía no se confirmaba, y tú tienes razón a lo que vas. Dale. Gracias. Lo que te quería decir entonces es que el tratamiento que le dio la prensa fue súper cauteloso. Exacto. Debido a que, primero, antes también unos años antes había habido la tragedia del Torino, el año 49 creo, que también tuvo un accidente y murió, si no todo el equipo, gran parte del plantel del Torino, el equipo italiano. Sí. Y el año 58 está la tragedia del Manchester United. Sí, hay una película muy buena, sí. Exactamente. Entonces, también estaban muy latentes los accidentes de los equipos de fútbol, y aquí se temía que por la inseguridad que podía haber, nos podían rechazar también la sede. La sede, exactamente, del Mundial de Fútbol. Recuerda entonces que las sedes fueron Santiago, Rancagua, Viña del Mar y Arica. La única más lejos fue Arica, donde había que trasladarse en avión, pero el resto se trasladaba por vía terrestre. Exacto. Claro. Esa era que también se manejó con cautela. Y tú tienes toda, o sea, que súper bueno atingente tu comentario, porque en virtud del tiempo uno reduce, ¿no es cierto?, y resume algunas cosas. Pero efectivamente el detalle que tú señalas fue así. O sea, el país no se quiso, ¿no es cierto?, ver la magnitud de la tragedia, ¿ya? Por temor a perder la sede del Mundial del 62. Y como tú dices, también más encima veníamos con el año terremoteado del 60, entonces todo mal. Ya, sin embargo, igual y aparte que, perdóname, digámoslo como son las cosas, es un equipo chico, que te puede generar dos reacciones. Sí, pues venía de la segunda, recién había ganado campeonato de segunda división. Mucha simpatía, o también como un equipo chico, no fue la U, Colo-Colo, la Católica, no habían grandes figuras, entre comillas, que hayan fallecido, pero tampoco se le dio la demasiada No, pero fíjate que hay un detalle, por lo que yo estuve leyendo, ¿ya? El hecho que fuera un equipo chico, no porque fuera un equipo chico, sino que por la tragedia misma generó enorme simpatía, ¿ya? Sobre todo en gremios, en otros clubes, etcétera, ¿ya? Y sobre todo, mira, en Argentina, el club Boca Juniors, porque Mourinho había jugado ahí. Entonces, era conocido, era una estrella. Claro, pero sí había sido seleccionado de Argentina. Entonces, entonces Boca Juniors se portó, pero de lujo con Green Cross, con el plantel, con los chilenos. ¿Te fijas? O sea, interesante. El Boca Juniors hizo luto igual que todos los chilenos. Y en Argentina mucha simpatía. Mira, yo sé que esta es como una frase muy, muy relamida, ¿ya? Pero acá sí esta frase cae. La familia de fútbol. La familia de fútbol, claro que lo sintió. Bueno, lo que pasó años después Argentina y en Chile.
cuando Ajá. Alianza Lima sufrió la misma tragedia y fue Claro, y Colo-Colo, Colo-Colo. eso fue por ahí por los 80, ¿no es cierto? Sí, Y los fue 80. Colo-Colo a apoyarlos y les pasó una Exacto. cantidad, les De permitió futbolistas, terminar el claro. torneo con los jugadores de las divisiones inferiores que les pasó y que selló la hermandad que tiene hasta hoy día entre Alianza Lima y Colo-Colo, una hermandad que no se Exactamente. rompe tan fácilmente. Claro. Yo lo señalaba porque, bueno, como siempre tenemos esta realidad deportiva con los equipos argentinos, pero aquí tú ves que Boca Juniors se portó pero a la altura. Bueno, una semana después, esto fue el 3 de abril. El 10 de abril fueron encontrados los restos por el capitán de LAN, Sergio Riesle, y el copiloto René Sack, ¿ya? Que divisaron desde el aire a más o menos a 3.000 metros de altura aproximadamente, ahí revisaron los restos metálicos. ¿Ya? Que por lo que ellos encontraron, el avión no solo se destrozó, sino que se incendió. Por supuesto que no había ningún sobreviviente. Así que, como yo la señalé, ya dimos la lista, los 24, 4 eran la tripulación, ya habían, el otro eran 4 o 5 pasajeros que no tenían nada que ver con el tema deportivo, pero que desgraciadamente también cayeron en este accidente. Bueno, el asunto es que se trajeron los restos a Santiago para ser velados en el Salón de Honor de la Asociación Central de Fútbol de Chile. ¿Ya? Y el funeral se realizó el 17 de abril de ese mismo año. Por lo mismo, ¿ya? La Asociación Nacional decretó que el campeonato de ese año se denominara Copa Green Cross 1961. Ah, mira, no sabía eso. Mira, buen dato, ¿viste? Bueno, así, ya, como dice nuestra amiga Lili, el profe hace la tarea, sí. ¿No? Entonces, aquí... Bueno, es verdad que la tarea se me fue fácil porque esta historia me la contó tantas veces mi señor padre y cada vez que me la contaba se le llenaban sus ojos de lágrimas. ¿Qué crees que te diga? La Católica fue campeón en el 61, mira, la Católica. Legítima emoción, Jorge. Lo único que quiero agregar, lo que dice también ahí Miguel Olio, que nos aporta, dice, recuerda también la hermandad del Saprissa con la Universidad Católica por la tragedia del Momo Tupper. Claro, también, terrible tragedia esa cuestión. Bueno, para terminar la historia, porque ya no nos queda nada, ¿no es cierto? El 20 de marzo de 1965, Green Cross, como lo conocimos, desapareció. Pero en parte no. ¿Por qué? Porque se trasladó a Temuco, ¿ya? Ahí estableció su sede y se unió al Club de Deportes Temuco. Entonces, a partir de 1965, Green Cross ya no existía como tal, sino que era Green Cross de Temuco, ¿ya? Y bueno, ahora ya no existe, ahora es Deportes Temuco, ¿no? Aunque el nombre lo han tratado de rescatar varias veces. Quizás los mejores años lo recibió Green Cross, lo tuvo Green Cross en Temuco, después volvió a llamarse Deportes Temuco, después desapareció, estuvo unido en Temuco, ahora se sigue llamando Deportes Temuco, que sigue en el fondo con la tradición de ellos, pero Green Cross Temuco fue un gran equipo que jugaba en ese estadio que era un barrial, pero tenía un drenaje impresionante. Sí, pues, bueno. Nunca había una poza, era impresionante. Y era un estadio, era el único estadio techado que había en Chile. Estoy hablando de los 70 y los 80. Grandes jugadores salieron de ahí. Gastón Guevara, el entrenador eterno de ese equipo. Y bueno, bonitos recuerdos, Jorge. Te doy las gracias por pues que la historia es nuestra. Y gracias a los pueblos. ¿No es cierto? Te doy las gracias, me gusta verte emocionado. No, gracias a ti porque la pasión que le colocáis en esta cuestión, Jorge, me hace emocionarme a mí también. Tú sabes, pues yo mientras escribía esto tenía la voz de mi padre ahí, como me contaba y bueno, y último datito. Cuando fui jovencito, íbamos de campamento con unos amigos a hacer carnaval a Longaví, ¿ya? Y me acuerdo que en todas estas expediciones que hacíamos íbamos a pescar y a hacer camping, etcétera, ¿ya? Y me acuerdo que mi amigo un día me dice, mira, ahí está el Cerro de las Ánimas, acampamos casi a los pies. Me dijo, todavía los arrieros, la gente de campo, la gente de la zona, dice que todavía se escuchan los lamentos de los fallecidos. Bueno, el último dato que te voy a hacer antes que nos vayamos, porque nos tenemos que ir rapidito. Sí, estamos listos. Unos andinistas encontraron los restos hace algunos años del avión y encontraron algunos restos óseos y ellos, con mucho respeto, no quisieron dejar ni un rastro donde estaba, ni decir dónde está, para que no se convierta en una visita turística. Claro. Así que los restos de los jugadores siguen ahí. Los funerales se hicieron acá con ataúdes rellenos de piedra, porque los restos de los futbolistas están allá en el Cerro de las Ánimas, como bien recordaste. Claro. Este espacio ha sido posible gracias a Preparared, celular, más 569-9444-9637. Si se quiere preparar para la prueba de transición universitaria, si quiere hacer un examen libre, si quiere nivelar sus estudios, si quiere algún apoyo para su hijo en alguna de las materias, llame a Preparared, el celular, lo repetimos, más 569-9444-9637,
más 569-9444-9637. Jorge, palabras al término, que nos vamos rapidito. Gracias a ti por la invitación, gracias a Dani Maricán por el espacio, a Miguel por la puesta del aire. Ya la próxima semana vamos a estar saliendo por Zoom, así que nos vamos a acomodar a esa nueva plataforma. Gracias a nuestros amigos auditores y televidentes por escucharnos y compartir el espacio con nosotros. Hasta la próxima semana. Gracias, Jorge, muchas gracias por todo. Miguel Olio. Excelente jornada fue esta, con grandes historias y bueno, por supuesto esta de Green Cross, que también tiene mucha relación, como ustedes dijeron, con otras historias también del fútbol, que desde la tragedia también salieron cosas bonitas, ¿eh? Como por ejemplo esa alianza de Colo Colo con Alianza Lima, o también lo de Católica con Saprissa, y bueno, otras también. Y también de las tragedias se aprenden errores. Si, por ejemplo, Inglaterra, con esa tragedia de la gente que murió aplastada en un estadio, Sí. que aprendieron a hacer mejores butacas y también las medidas que tienen hasta el día de hoy para entrar a un estadio. Y lo que señala se aplica a la aviación también. Gracias a desgraciadamente, También. gracias a los accidentes y a las muertes, se han ido mejorando las medidas de seguridad. Gracias, Miguel Olio, por el apoyo, por la puesta en el aire. La próxima semana ya vamos a estar entonces con la otra plataforma, con Zoom, que nos dicen que es muchísimo mejor y más cómodo para la radio también. Así que esperemos que la gente no lo note. Soy Luis Miguel Ratamales, me despido, le doy el agradecimiento por estar ahora. A contar de mañana vamos a estar en Spotify y también en YouTube para que nos puedan escuchar tranquilamente cuando van para el trabajo o están en la casa, están estudiando. Entretenido de repente escuchar esta conversación, este par de viejos medio aburridos. Un abrazo grande. Nos vemos el próximo martes en Sin Restricciones. Que estén todos muy bien. Saludos a la Lili.